y comencemos con la clase de hoy. Entonces, hoy tenemos que estudiar el capítulo 9. En el capítulo 9 hay un par de temas que son diferentes, hay alguna cosa que se relaciona, pero son temas diferentes entre sí. ¿Okay? Y bueno, hay que estudiarlos ambos. El primer tema es sobre elasticidad. ¿Okay? Ese es el primer tema, sobre elasticidad. Y el segundo tema sobre fluidos. Eh, ¿Qué tienen en común? Que solamente los vamos a tocar por encimita. Son temas sumamente amplios, sumamente profundos, y para entrar un poco más en profundidad es una cuestión más de mecánica avanzada. Pero aquí vamos a ver lo mínimo básico que necesitamos saber para entender qué es elasticidad y cómo se comportan los fluidos. ¿Okay? Comenzando con elasticidad, entonces hay varias cosas que tomar en cuenta. Okay, aquí copié esta grafiquita que tiene el libro. Me gusta mucho porque explica bastante bien lo que es. Eh, Aquí hay varios conceptos importantes. Está el esfuerzo. El esfuerzo es una medida de la acción de una fuerza sobre un material. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo no solamente es cuánta fuerza yo le pongo, sino cómo esa fuerza le afecta al material. ¿Okay? Eso es el esfuerzo. Entonces, sí, vamos a tomar en cuenta la fuerza que le aplico, pero también cómo la aplico, para ver cómo afecta. ¿Verdad? Ese es uno de los conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta aquí para poder, ¿cómo se llama esto? Estudiar la elasticidad. ¿Okay? El esfuerzo. Un segundo. ¿Okay? Es el primer tema. El otro concepto importante es la deformación, ¿verdad? La deformación, como lo dice el nombre, digo yo que es bastante claro, es una medida, ¿verdad? Vamos a tratar de poder medir, de darle un número al cambio de la forma del objeto, ¿verdad? Como es una medida del cambio de la forma, la deformación como tal no tiene unidades. ¿Okay? Entonces tenemos la deformación que me dice cómo cambia la forma. Vean que aquí estamos hablando de elasticidad. Podemos pensar en una liga, podemos pensar en un resorte, podemos pensar en, qué sé yo, plasticina, ese tipo de cosas. Es ese tipo de materiales los que tenemos aquí en mente. Y entonces tenemos esos dos conceptos. Por un lado, yo deformo el material, o sea, le cambio la forma y quiero darle un número a cuánto cambió su forma, y por otro lado tengo el esfuerzo. El esfuerzo me dice cómo la fuerza logra cambiar esa forma, básicamente. Lo podría ver de esa manera. El esfuerzo sí tiene unidades. Las unidades son newtons sobre metros al cuadrado. Voy a poner en newton sobre metro al cuadrado. Esta es la unidad del esfuerzo. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué el metro al cuadrado aparece por ahí. Ok, entonces vean que aquí estoy graficando, en el eje vertical estoy graficando cuánto esfuerzo yo le aplico a un material, y en el eje horizontal estoy aplicando cuánto se deforma, cómo cambia la forma de ese material. Entonces vean que conforme me muevo hacia arriba es que le aplico más esfuerzo, o sea, hay más fuerza ahí, cambiando la forma, y conforme me muevo a la derecha es que la forma ha cambiado más, ¿cierto? Al principio los materiales en general, bastantes materiales siguen este comportamiento, no todos los materiales siguen este comportamiento, eso es todo un mundo de ingeniería de materiales, pero hay muchos materiales que siguen este comportamiento, que conforme aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación, ¿verdad? Que sería esta primera parte en donde es un comportamiento lineal, ¿verdad? Luego aquí hay un puntito, a partir de ese punto, ¿verdad? Ese es el punto de comportamiento elástico, es el límite de comportamiento
elástico en realidad. Aquí arriba le llama límite a este otro, en realidad el límite es acá. Bueno, más o menos. Ese es el límite de comportamiento elástico con ley de Hooke. ¿Se acuerdan de la ley de Hooke? ¿Verdad? Que decía que la fuerza es igual al negativo de una constante por X. ¿Verdad? X es la deformación, la fuerza se relaciona con el esfuerzo, ¿verdad? Y entonces la ley de Hooke, no me acuerdo si si fue el otro profesor quien les mencionó, que habló sobre la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley de entre comillas porque solo aplica en esta parte en donde el material sigue siendo elástico y es lineal, ¿verdad? Aumenta el esfuerzo y aumenta la deformación de manera consecuente, ¿verdad? De forma lineal. Es completamente proporcional. Después de ese punto, ¿verdad? Donde ya deja de cumplir la ley de Hooke, sigue siendo un material elástico hasta el punto de límite elástico. ¿Qué pasa con el límite elástico? Bueno, es que lo elástico es todo aquello que usted le cambia la forma al aplicar un esfuerzo, pero una vez que usted quita el esfuerzo, el material regresa a su forma original, ¿verdad? Como los resortes, eso fue lo que estudiamos con los resortes. Yo estiro el resorte, lo suelto y el resorte se vuelve a encoger. Entonces, eso es elástico. O una liga, yo estiro la liga, la suelto y la liga se vuelve a encoger. ¿Okay? Entonces, eso es elástico. Algo que yo lo deformo, quito el esfuerzo y él recupera su forma. El límite elástico entonces es donde ya yo, si lo deformo un poquito más, lo suelto y quedó deformado. Ese es el límite elástico, ¿verdad? Si yo le aplico un esfuerzo mayor que el esfuerzo ahí en el límite elástico, ya el material no vuelve a recuperar su forma. Ahí se habla de un comportamiento plástico, como la plasticina, ¿verdad? Como que usted le da una forma, ¿verdad? Usted le cambia la forma a la plasticina, la suelta y ella se queda de esa manera, ¿verdad? O qué sé yo, arcilla, usted agarra la arcilla, la moja con agua, le da una forma, la suelta y se queda ahí. Son materiales plásticos, porque usted le puede cambiar la forma y mantiene la forma. Si fuera materiales elásticos, usted le cambia la forma, lo suelta y ella regresa a su forma original. ¿Okay? Entonces, si yo hago un esfuerzo más grande que el esfuerzo en el límite elástico, ya lo deformé de por vida. Y si sigo haciendo esfuerzos, si sigo aumentando hacia arriba, vean que deja de cambiar, bueno, empieza a cambiar mucho con un poquito de esfuerzo, mejor dicho, cambia mucho. Con poquito esfuerzo que yo le agregue, cambia mucho, con poquito esfuerzo cambia mucho, y llega un punto de fractura en donde a partir de ahí ya no existe la gráfica. ¿Por qué? Porque se rompió. Ahora, y no sé, supongo que todos han tenido la experiencia de jalar una liga lo suficientemente eh, fuerte o estirarlo lo suficiente como para que la liga se rompa. ¿Okay? Ya es porque usted le puso un esfuerzo tan grande que llegó al punto de fractura y se rompió el material. ¿Okay? Y en general todos los materiales se comportan así, incluso los metales. Uno podría pensar en los metales como con cierta plasticidad, ¿verdad? Si usted le aplica mucho esfuerzo, se puede doblar un metal, ¿verdad? Hay veces que el metal regresa a su posición original y hay veces que no, ya usted le aplica mucha fuerza. Y si usted le aplica un esfuerzo muy, muy grande, puede romper el metal, ¿verdad? Pero eso sí, el metal se ocupa un esfuerzo muy grande. Pero sí, digamos, a grandes rasgos, así es como se comportan los materiales. Y eso es entonces, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Vamos a quedarnos por un momento en esta parte en donde es elástico, ¿okay? No nos vamos a pasar del límite elástico. Pero sí es importante entender en general qué es lo que está pasando, ¿okay? Entonces, ahora lo que vamos a preguntarnos es, bueno, ok, ¿qué formas hay, verdad, de cuantificar esto? Yo necesito ver cómo puedo cuantificar la deformación, cómo puedo cuantificar el esfuerzo necesario para generar esa deformación. Entonces, el esfuerzo depende de cómo yo le aplique la fuerza. Vamos a ver tres formas generales de aplicarle fuerza a un material de manera tal que obtengo una deformación, ¿verdad? De manera que yo le puedo cambiar la forma. Okay. Entonces, la primera forma de aplicar el esfuerzo, aquí me copié otra imagen del libro, que me parece también bastante útil.
Esta es la primera forma de formar un material, ¿verdad? Esto es una deformación a lo largo del material. Yo lo que tengo, qué sé yo, una orillita, yo le aplico fuerza, ya sea de tensión o de compresión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La tensión lo que hace es estirar ambos extremos, jala, y la compresión lo que hace es empujar ambos extremos, ¿verdad? Qué sé yo. em, Por ejemplo, la tensión es lo que uno le aplica a cualquier cuerda de guitarra o pensando en los futuros odontólogos que pueden estar por acá, es lo que usted le aplica al alambrito que usted le pone en los brackets del paciente, ¿verdad? Usted tensa la cuerda porque usted le aplica fuerza en ambos lados o tensa el alambre en este caso porque usted aplica fuerza en ambos lados para jalar el alambre. La compresión se da mucho más en temas de construcción, pensando en nuestros queridos compañeros de arquitectura. Cada vez que usted construye una casa, todas las paredes están sometidas a compresión, porque el peso de toda la estructura cae sobre las paredes. Por eso entonces uno pone columnas para que la columna soporte la compresión y le quite eh, parte del esfuerzo que cae sobre la pared como tal, porque la columna entonces es más resistente, usted lo hace con materiales más gruesos, usa un montón de estrategias ahí para que el esfuerzo se reparte en medio de la columna y entonces resista más, ¿verdad? Eh, si usted quiere hacer un edificio más alto, entonces tiene que tomar en cuenta aún más esto, porque entre más alto, más es el peso de los pisos de arriba que comprimen las columnas, ¿verdad? Entonces, estos dos son formas de formar muy común. Ahora, yo sé que, por ejemplo, si yo agarro una liga y yo la estiro, como le aplico una tensión, yo la estiro, no solamente se hace un poquito más larga, también se hace un poquito más delgada, ¿cierto? Todos han podido ver eso. O qué sé yo, si agarran una cola de estas de pelo y usted la estira, este, usted va a ver que la cola se hace un poquito más delgada. Esa variación en el diámetro no la vamos a estar contemplando por el momento. Y es real, existe por ahí, pero vamos a simplificar la cosa y vamos a decir, ok, solamente me voy a fijar en lo que se estira. ¿Por qué? Porque lo que voy a suponer es que lo que se estira es mucho más comparado con, sí, es mucho más lo que se estira, mucho más grande lo que se llega a estirar o lo que se llega a comprimir, que lo que cambia en el diámetro, ¿verdad? El cambio en el diámetro es muy pequeño comparado al cambio en la longitud. Entonces, vamos a simplificarlo y solo nos vamos a fijar en el cambio en la longitud por el momento. ¿Ok? Este tipo de esfuerzo entonces se asocia con un módulo de elasticidad. Vamos a ver que cada una de las formas de deformar algo, perdón, cada una de las maneras para generar una deformación, tienen un módulo de elasticidad asociado, ¿verdad? Entonces, para este caso, el módulo de elasticidad se llama módulo de Young. ¿Okay? Ese es el módulo de elasticidad para este caso. Ok. Y se calcula de la siguiente manera. Todo módulo de elasticidad, tal vez se los pongo. Un segundo, esto es aquí un poquito. No. Eso. Un segundo para ver qué pasó con esto. Okay, denme un segundo.
Ok. Bueno, entonces estaba aquí con la deformación longitudinal. Les estaba diciendo todo módulo de elasticidad se define como este esfuerzo entre deformación. Esa es la manera en cómo vamos a definir el módulo de elasticidad. Esfuerzo entre deformación. ¿Ok? Y entonces aquí estamos diciendo cuando tengo una deformación de este tipo, ¿verdad? A lo largo, el módulo de elasticidad lo llamo módulo de Young. Y entonces el módulo de Young le voy a asociar una letra Y, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta cuestión del esfuerzo? Okay. El esfuerzo, en este caso lo vamos a tomar como la fuerza, pero tiene que ser perpendicular al área. Vean que aquí tengo cierta cara, ¿verdad? Aquí tengo una varillita, la varillita tiene una cara transversal de área A. Entonces ahí yo necesito una fuerza que sea perpendicular y lo divido entre esa área, ¿verdad? El área de esa cara. Un segundo para poner el subíndice correspondiente. ¿Verdad? Ese subíndice entonces me indica que lo que quiero es la fuerza perpendicular a la cara. Entonces uso, pongámoslo por acá en palabras. Okay. Ese es el esfuerzo. Y entonces, ¿cómo vamos a tomar aquí la deformación? Bueno, la deformación no va a tener unidades. Yo lo que veo en la deformación es que tengo cierto cambio en el largo. ¿Verdad? Hay un cambio en el largo de la orillita, ya sea porque lo estiro o porque lo encojo. Hay un cambio en el largo. Y ese cambio en el largo lo voy a dividir entre el largo total. ¿Okay? Y así voy a considerar la deformación. Entonces, el módulo de elasticidad va a ser deformación, o sea, fuerza dividido entre área, dividido entre, perdón, esfuerzo dividido entre deformación. El esfuerzo es fuerza entre área, deformación es el cambio de longitud entre la longitud original. Además, pongámosle el sub O, ¿verdad? Que es la longitud que tenía antes de deformarlo, ¿verdad? La longitud con la que empecé. Esta es la manera de definir el módulo Young. Entonces, de aquí lo vamos a despejar, ¿verdad? Para poder, no sé, que sea menos feo. Paso a multiplicar la deformación y entonces me queda deformación por módulo de elasticidad es igual a esfuerzo. Fuerza entre área. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Se entiende qué es cada cosa? Vean que el módulo de elasticidad, en realidad también depende del material. Cada material va a tener un módulo de elasticidad diferente. Ahorita vamos a ver que hay una tablita con esos datos. Pero aparte de eso, dudas con cada una de las cosas en las fórmulas. Dudas con cómo es que se deforma algo por longitud. No, profe. Ok. Entonces tenemos eso por un lado. Ahora, ¿qué otra manera de deformar algo tengo? Bueno, aquí entonces copié esta otra imagen del libro. ¿Qué me dice esta imagen del libro? Bueno, lo que me dice es, ok, usted tiene un libro grueso, entre más grueso, más obvio lo que está sucediendo.
y usted entonces lo empuja a la carátula de arriba, ¿verdad? Usted lo pone sobre la mesa y le empuja la carátula de arriba de forma paralela a la cara, ¿ok? Y gracias a la fricción con la mesa, entonces la fricción hace una fuerza contraria en la carátula de abajo, ¿verdad? Entonces hay una fuerza arriba y una fuerza abajo, y el libro como que se corre, pero así de ladito, ¿ok? No necesariamente se mueve. Eso es otra forma, o esta es otra manera de cambiar la forma, ¿verdad? Comienzo con un prisma rectangular y termino con un prisma ahí como trapezoide, qué sé yo, ¿verdad? Cambia la forma. Esto es muy común, sobre todo en cuestiones geológicas. Ver que una placa tectónica hace una fuerza paralela a la superficie de otra placa y hace entonces una formación por cizalladura, se llama esto. Entonces esto es deformación por cizalla. Cizalla, creo que es que así, déjenme corroborarlo un segundo. Aquí está, con C y doble L. Ahí está. Es una deformación por cizalla o también se le llama o por corte. ¿Verdad? Esta es la deformación que tenemos aquí. Aquí arriba va a ser una deformación longitudinal. ¿Verdad? Entonces tenemos la deformación longitudinal, usa el módulo de Young. La deformación por cizalla o por corte usa un módulo de corte. ¿Verdad? Entonces aquí el módulo de elasticidad es el módulo de corte. Voy a usar la letra, para ver qué decía la tablita, S. Se usa la letra S. ¿Ok? Y el módulo de corte, entonces, sigue algo parecido a lo de aquí arriba, ¿verdad? El esfuerzo va a seguir siendo la fuerza que yo le aplico por el área, pero en este caso la fuerza va a ser paralela a la superficie. ¿Ok? Entonces, en el caso anterior tenía una fuerza que era perpendicular, en este caso tengo una fuerza que es paralela. ¿Ok? La deformación, entonces, va a ser un poco diferente en este caso. La deformación, entonces, lo que tiene es que la parte de arriba se mueve a una distancia X que lo voy a dividir entre el alto del libro, la altura del libro, H. Que así es como se define cuánto se ha deformado esa distancia X que se mueve acá, dividido entre la altura del libro. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que calcular la tangente del ángulo phi. El ángulo phi es el ángulo que se forma, que aparece también en la figura, es el ángulo que se forma entre la cara que se... ¿cómo es que se dice esto? Es el ángulo entre la altura y el lomo del libro, por así decirlo. Es más fácil verlo con el libro. Es el ángulo entre la altura y el lomo del libro, o esta cara que se mueve, que se corre así, que se pandea. ¿Ok? Ese ángulo phi es lo mismo, ¿verdad? Si yo calculo la tangente de ese phi, phi tangente es opuesto sobre adyacente, el opuesto es x, adyacente es h, todo bien. Entonces es otra forma de calcularlo. No sé si se acuerdan de la aproximación del ángulo pequeño. Si el ángulo es muy, muy pequeño, entonces esto es aproximadamente el mismo phi. Entonces a veces se puede utilizar el phi en radianes. Okay. Esto es aproximadamente, aquí está. Si el ángulo es pequeño, yo puedo decir que eso es prácticamente phi. ¿Verdad? Pero eso para el ángulo pequeño. ¿Okay? Esta última parte para ángulos pequeños. ¿Qué es un ángulo pequeño? Un ángulo pequeño es algo que sea como unos 10 grados. Todavía sigue siendo un ángulo pequeño. ¿Okay? Y esto en radianes, ¿verdad?
obviamente. Ok, entonces una vez más, ¿cómo hago el módulo de corte? Bueno, el módulo de corte entonces va a ser la fuerza paralela dividido entre el área, dividido entre la deformación, que verdad que acabamos de ver que para ángulos pequeños puedo simplemente poner phi, ¿verdad? Y ese va a ser el módulo de corte. Okay. Hay otra manera de cambiar la forma de un objeto, que es cambiarle todo el volumen. Okay. A ver si muevo todo esto un poco. Entonces, si yo cambio por completo el volumen, yo puedo hacer aquí una deformación de volumen. ¿Verdad? Que sería que el volumen completo del objeto se vea alterado. Okay. En este caso, entonces, yo empiezo con cierto volumen grande y lo aplico la fuerza. Tiene que ser la misma fuerza en cada una de las caras, ¿verdad? La forma más fácil de imaginárselo es como un cubo. Entonces, a cada cara le aplico una fuerza perpendicular a la cara. Eh, y el resultado final es que el cubito como un todo se hace más pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo? El esfuerzo entonces va a ser la fuerza perpendicular que le aplica una cara dividido entre el área. ¿Ok? Y entonces se dirá, bueno, se parece mucho al del cambio longitudinal que vimos antes, ¿verdad? Que era fuerza perpendicular entre área. Y sí, pero no. ¿Por qué no? Porque aquí se lo estoy aplicando la misma fuerza que se la estoy aplicando a cada una de las caras que tenga ese objeto. ¿Verdad? Entonces lo estoy empujando por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, por el frente, por atrás. ¿Verdad? Entonces, y en cada cara le empujo con exactamente la misma cantidad de fuerza. Un segundo. Entonces, en cada cara le empujo con la misma cantidad de fuerza. Y entonces esa diferencia es lo que hace que esto me defina la presión. O sea, esta P es de presión. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo consigo que haya una misma fuerza en cada una de las caras? Bueno, vamos a ver, ese es el siguiente tema que vamos a ver después de esto, de elasticidad, que basta con sumergirlo en un fluido. Entonces usted sumerge en agua y entonces el agua empuja cada una de las caras de ese cubo de la misma manera. ¿Verdad? Ok, pero entonces esa es la diferencia entre el esfuerzo de volumen, ¿verdad? Porque la fuerza es perpendicular a cada una de las caras y el esfuerzo que vimos al principio, de longitud. En el esfuerzo de longitud solamente tengo una cara que es transversal al objeto. ¿Ok? La deformación, creo que ya se lo ven venir. La deformación va a ser el cambio en el volumen dividido entre el volumen original. ¿Okay? Y entonces el módulo aquí es un módulo, se llama módulo volumétrico. El módulo volumétrico usa la letra B. ¿Ok? Entonces, lo que dice es que el cambio en el volumen segundo, lo que me dice es que el cambio en el volumen entre el volumen original por el módulo volumétrico va a ser igual a la presión. ¿Verdad? Entonces vean que es lo mismo poner la deformación dividiendo o pasar la deformación a multiplicar. Ahí, según conveniencia lo vamos poniendo. ¿Dudas?
¿Se entiende todo hasta acá? ¿Se entiende la diferencia entre cada una de las deformaciones? Sí, pero hasta el momento sí. Perfecto. Muy bien, entonces, por acá el libro, copié una tablita del libro que nos deja cada uno de esos módulos. Aquí el libro nos deja una tablita con, para diferentes materiales, cada uno de estos módulos, ¿verdad? El módulo de Young, el módulo de corte y el módulo de volumen. ¿Okay? Vean que hay materiales, por ejemplo, el hueso no es lo mismo, el módulo de elasticidad cuando se trata de tensión que cuando se trata de compresión. El hueso responde diferente. Eso por un lado. Por otro lado, vean que los líquidos no se pueden modificar su forma ni por longitud ni por corte. No tiene sentido cortar un líquido. Solamente se le puede cambiar su forma a través de volumen, ¿verdad? Comprimiendo todo su volumen o expandiendo todo su volumen. Es la única forma de cambiar la figura a un líquido. ¿Okay? Y sí, por aquí queda. Entonces aquí les dejo la tablita. Esta es la sección 9.1 y eso es lo primero que tenemos que ver del capítulo 9. Entonces, con esto los ejercicios es bastante sencillo, es simplemente ver cómo se deforma, qué tipo de formación tengo y con eso entonces escojo el módulo, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con cómo se define la deformación para cada uno de los módulos, pero aparte de eso, ¿verdad? Y la fuerza que puede ser, hay pequeñas diferencias ahí en el esfuerzo, pero aparte de eso todo, o sea, es bastante sencillo. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema? El siguiente tema, yo les había dicho, es sobre fluidos. El tema fluidos es un tema súper amplio. Muy, muy amplio. Voy a enviarme estas imágenes para arriba. Nosotros por el momento, déjenme revisar el programa un segundo. Pero bueno, por el momento nosotros vamos a centrarnos en los fluidos estáticos. O sea, y eso es lo único que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo rayos puedo analizar un fluido que no está en movimiento. Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, para poder analizar fluidos tenemos que retomar esa idea de presión. ¿Ok? Eso es lo primero que necesitamos tener claro. Entonces, la presión va a utilizar la fuerza, pero solamente la parte perpendicular de la fuerza. ¿Verdad? Si yo aquí tengo, qué sé yo, una varillita, a esa varillita yo le aplico una fuerza y si esa fuerza la aplico de manera, qué sé yo, oblicua respecto al área, ¿verdad? Y hay algún ángulo, ¿verdad? Solamente la parte que es perpendicular de esa fuerza, recordemos que la fuerza es un vector, se divide por partes, ¿verdad? Entonces tengo una parte perpendicular y una parte paralela. Solo la parte perpendicular hace presión, ¿verdad? Y entonces yo lo voy a definir como, ¿verdad? Igual como lo vimos ahora para el caso del módulo de volumétrico, la presión va a ser esa parte perpendicular de la fuerza dividido entre el área transversal de que esa fuerza está empujando. ¿Ok? Esto entonces es la forma en cómo vamos a estar manipulando la fuerza cuando tratamos de fluidos, ¿verdad? No usamos fuerza, sino que usamos presiones. La presión entonces lo que me dice actúa como la fuerza de lo que me pone en movimiento el fluido. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, otro concepto importante de tener claro aquí con los fluidos es la densidad, ¿verdad? La densidad usamos la letra griega ρ, yo creo que todos están bastante acostumbrados a esto, pensaría yo. Por aquello, veámoslo, la densidad se define como la masa entre el volumen, ¿verdad? Yo tengo cierta masa que está contenida en un volumen específico, dividido masa entre volumen, obtengo densidad, o sea, tiene unidades de
kilogramos por metro cúbico. La densidad es muy útil para los fluidos porque me permite seguir teniendo el mismo efecto de la masa, ¿verdad? Que recordemos, la masa era aquello que me daba una idea de la inercia, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es mover algo? Bueno, entre más masa, más difícil es moverlo. Entonces ahí está la idea de la inercia. Entonces mantiene esa cuestión de la inercia, tiene que ver con la masa, tiene que ver con qué tan difícil es mover eso, pero ya no necesito saber cuánto hay ahí. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque pensemos en la atmósfera, por ejemplo. Yo necesito trabajar con el fluido que es la atmósfera, pero pensar cuánta masa de atmósfera hay es un poco complicado y se está moviendo, ¿verdad? Hay corrientes de viento, se mueve. No quiero pensar en eso. O por ejemplo, pensemos en una tubería de una casa que lleva agua, alguien abre un tubo, el agua pasa por ese tubo, yo sé que hay una cantidad de agua que pasa por ese tubo, pero yo no necesito, yo quiero no tener que estar viendo, qué sé yo, cuánta agua salió, cuál fue la masa del agua que salió. Yo quiero que en general saber qué tan difícil fue mover esa agua, no tener que estar viendo la masa total. Entonces la densidad me ayuda a tener esa misma noción de masa, de inercia, pero ya no tengo que ver cuánto hay ahí, sino en general todo el agua tiene la misma densidad. En general el aire de la atmósfera tiene la misma densidad, ¿verdad? Y en general la sangre, por ejemplo, pensando ahora en aplicaciones más médicas, la sangre pasa por una tubería cerrada dentro del cuerpo, en general la sangre tiene una misma densidad, ¿verdad? Entonces, ya no tengo que pensar cuánta es el agua que tengo o cuánta es la sangre que tengo acá, sino, bueno, en general el agua que pasó por ahí o la sangre que pasó por ahí tenía tanta densidad, ¿verdad? Y me ayuda a mantener esa idea de masa sin tener que utilizar toda la masa, sin tener que estar pensando, bueno, pero ¿cuánto era? ¿Okay? Por eso es muy útil. Entonces, estos son dos conceptos muy útiles, ¿verdad? Densidad en vez de masa, presión en vez de fuerza. ¿Okay? Ahora, esto es como veo la presión desde la visión más mecánica de que, ok, hay una fuerza que empuja una superficie. ¿Qué pasa con la atmósfera? No sé si ustedes han escuchado hablar de que uno siente cierta presión atmosférica. ¿Okay? Para entender qué es eso de la presión atmosférica, vamos a imaginarnos una columna de atmósfera. Eso es atmósfera. ¿Sí? Esa columna de atmósfera tiene cierta área acá, transversal, ¿verdad? Es el área de esta cara. Tiene cierta altura, ¿verdad? Llega hasta allá arriba, la estratosfera y todo eso, ¿verdad? Quién sabe cuál es esa altura. Pero bueno, tiene cierta altura y entonces yo voy a decir, bueno, ok, el volumen de esta columna va a ser el área por la altura. Eso por un lado. Por otro lado, yo digo, bueno, ok, esta columna tiene masa, ¿verdad? Ahí hay aire. Por más que sea un gas, el gas tiene moléculas, las moléculas tienen masa. Entonces, yo puedo calcular aquí un peso total para esta columna, ¿no? ¿Tiene algún peso mg? ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a ver cuál es la presión que toda esta columna hace sobre la cara inferior de esa columna, entonces la presión va a ser la fuerza, mg, dividido entre el área. En este caso no me preocupo por el coseno, ¿verdad? Que aparece aquí porque yo sé que toda la fuerza es completamente vertical, el área abajo es completamente horizontal, todo bien, ¿ok? No tengo problemas con nada de eso. Ahora, yo les dije que no queremos usar masa. ¿Por qué no queremos usar masa? Bueno, porque no quiero pensar en cuántas moléculas de aire hay ahí, sino que quiero pensar en general, bueno, que el aire tiene cierta densidad en general. Si yo espejo de aquí, masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿verdad? Paso el volumen a multiplicar, y yo voy a estar haciendo este cambio a cada rato, ¿verdad? Entonces, acá en vez de masa, vamos a pensar, bueno, ok, lo que tengo es una densidad por volumen. ¿Sí? Pero igual ese volumen, ya dije, bueno, lo puedo calcular de esta otra manera. Tomemos en cuenta eso. Entonces, en vez de volumen, vamos a poner
área por altura, ¿verdad? Porque así es como puedo calcular ese volumen. Y entonces noten acá que esta área cancela. ¿Verdad? El área cancela y entonces la densidad queda simplemente como, perdón, la presión queda simplemente como la densidad por densidad por la altura de esa columna por G, ¿verdad? 9,8. ¿Okay? Y así es como vamos a calcular la presión, ¿verdad? Entonces, ¿okay? Así es como se genera la presión atmosférica. Y de hecho, uno está muy acostumbrado a sentir la presión atmosférica. Vea que si uno sube, qué sé yo, no sé si han tenido la oportunidad, si no han tenido la oportunidad, ojalá que la tengan en algún momento de su vida, de ir a algún lugar bien, bien alto, ir a visitar algún lugar de montaña, no sé, se van para Machu Picchu, o, bueno, no tienen que irse tan lejos, pueden ir aquí al Chirripó. Cuando uno sube tanto, hay la columna de aire encima de la cabeza de uno es mucho más pequeña, ¿verdad? Porque uno está más arriba. Entonces, entre más arriba está, menos columna de aire hay. Como hay menor columna de aire, hay menor presión. Como hay menor presión, cuesta más respirar. ¿Okay? Por eso es que uno se cansa tanto subiendo, por eso es que hay que entrenar mucho para poder subir ahí. Por eso es que los jugadores que viven en lugares muy altos, como qué sé yo, pensemos en Bolivia o en zonas de Perú, gente que vive ahí en la zona este, bien montañosa, bien alta, cuando van y juegan partidos a la playa o cosas así, tiene mucho más condición, pareciera, como que el aire les dura más. Bueno, no es que tenga más condición necesariamente, es que su cuerpo está acostumbrado a esforzarse más por respirar, ¿verdad? Porque como vive en un lugar tan alto, el cuerpo ya se acostumbró a esforzarse tanto por respirar. Cuando bajan y la presión atmosférica aumenta, el mismo aire le empuja el oxígeno hacia adentro de los pulmones y entonces es más fácil respirar, ¿verdad? Lo mismo pasa si uno se sumerge en el agua. Cuando uno sumerge en el agua, es más difícil moverse a veces. No sé si han buceado o cosas por el estilo o simplemente nadado a algún nivel de profundidad de 1 o 2 metros. Cuesta moverse, es más difícil moverse por lo mismo, porque la presión aumenta. Entonces hay que hacer más fuerza para mover los brazos. Uno está acostumbrado a moverse con la presión atmosférica. ¿A uno le parece que eso es súper bla? Pero en realidad es bastante, la presión atmosférica es mucha. De hecho, si uno se pone a ver, la presión de una atmosférica a nivel de mar es de 1,01325 pascales. ¿Okay? Cuando hablamos de pascales, comentemos de una vez esa unidad, ¿verdad? La unidad de presión es pascales, es lo mismo que tener en newtons por metros cuadrados. Bueno, que lo que tengo es fuerza entre área, entonces le doy pascales. Vean que es un montón, es 101.325 pascales. Eso es la presión de la atmósfera a nivel de mar. Es bastante. Tanto así que más bien cuando los astronautas van al espacio, al cuerpo le hace falta la presión. Cuando ellos regresan, cuando regresan a la Tierra, tienen que pasar por un montón de terapias, de rehabilitación, porque el cuerpo no pierde fuerza, se acostumbra a que no haya presión y regresa aquí y no lo logran. Igual si pasan mucho tiempo en el espacio, no me acuerdo cuál fue la película, que hay una película en donde viajan a Marte, que, que en cierto punto a uno de los personajes se le cae una parte del pie, como el callo, no sé,
yo le pregunté a gente que sabía de medicina, no me supieron explicar bien qué decía. Ellos sí entendieron qué era, es una parte ahí de la planta al pie que es común que se les caiga a los astronautas. ¿Por qué? Porque ese callo que está en el talón se forma debido al peso de uno contra la Tierra, el peso de la atmósfera contra uno que lo empuja hacia la Tierra y estando ahí en gravedad cero, y simplemente no hay nada que lo presione y simplemente se desprende y se cae el talón. Es súper loco. Entonces uno está acostumbrado a vivir bajo esta presión, por eso uno no la siente como demasiado, pero sí es bastante. ¿Ok? Para efectos prácticos hay mucha presión empujándonos y lo necesitamos, nuestros órganos no funcionan sin esto, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una cuestión más filosófica. En cuanto al cálculo, no vamos a calcular la presión atmosférica como tal, podríamos intentar ver para alguna densidad o para alguna altura, cuál sería la densidad de la atmósfera. El problema con la atmósfera es que es tan alto, esa columna de aire, que la densidad varía, ¿verdad? Entre más me alejo de la superficie de la Tierra, menos gases hay. Entonces la densidad va variando. Entonces, para la atmósfera vamos a tomar este valor y listo. ¿Okay? Ahora, ¿de qué me sirve este cálculo? Entonces, ¿para qué rayos se los enseñé? Bueno, supongamos entonces que usted está en la atmósfera, luego usted se sumerge en agua de mar. Uy, qué color más feo. Déjenme buscar otro color para el agua. Usted se sumerge en agua, agua. Usted se sumerge en agua, ¿ok? Y entonces, si usted quiere saber, ¿verdad? Usted está a este nivel de acá abajo y usted dice, bueno, quiero saber cuánta es la presión ahí. ¿Okay? Entonces, esta es la superficie. ¿Verdad? Aquí, entonces, ¿cuánta es la presión? Bueno, aquí la presión es igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque solamente tengo la columna de aire. Pero aquí entonces tengo que preguntar, bueno, ¿cuánto es la altura de este líquido? ¿Okay? Debido a este líquido voy a tener una presión que tiene esta forma de acá, ¿verdad? Donde usa la altura de ese líquido y usa la densidad de ese líquido. ¿Verdad? Suponiendo que este líquido tiene alguna densidad 1. ¿Okay? Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto entonces va a ser la presión aquí abajo? Bueno, aquí la presión entonces va a ser la presión de la atmósfera, que era la presión en la superficie, más la presión de ese líquido. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si usted dice, bueno, pero es que eso era una capa de aceite, ¿verdad? Se regó gasolina en el océano. Una vez más, los humanos no servimos para nada. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces usted va más abajo. Y usted dice, bueno, ok, pero entonces ahora yo quiero, hay una capa ahí, una interfase de un líquido, yo estoy debajo de ese otro líquido, este otro líquido tiene una densidad 2. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo calculo ahora el hecho que hay una profundidad 2 para ese otro líquido? ¿Cómo calculo la presión aquí abajo? ¿Sí? Bueno, se calcula igual. Ya tengo la presión hasta el punto anterior, era considerando el líquido anterior. Ahora le agrego otro líquido. Bueno, le agrego la presión de ese otro líquido. Sencillo, ni me preocupo. ¿Sí? Entonces, este usa la densidad 2, la altura 2, y así voy. Usted dice, bueno, y tengo otra capa, otro líquido. Bueno, agréguele la capa del otro líquido. Tengo otro gas ahí. Bueno, agréguele la capa del otro gas. ¿Sí? Entonces, al punto, ¿verdad? Que usted quiera ver la presión, usted le suma la presión de todo lo que empuja arriba. Sí, queda claro cómo funciona esto. Dudas con el cálculo de la presión a diferentes profundidades dentro de un líquido o de varios líquidos. No. Excelente. Ok. Entonces, así es como se calcula la presión. Deme un segundito.
Ahora, por acá hay que estudiar una cuestión que se llama el principio Pascal. Que aquí voy a tomar otra imagen del libro que no la copié. Denme un segundito. El principio Pascal juega con las presiones. Lo que me indica es cómo rayos se comporta la presión una vez que entra dentro del fluido. Entonces, ¿qué dice el principio Pascal? Lo que me dice es que el aumento de presión sobre un fluido confinado se transmite sin pérdida a todo el fluido. O sea, imaginémonos que yo tengo un mecanismo como este. Aquí lo que está un poco más oscuro es el fluido, ¿verdad? Entonces en este tubito de acá yo puedo aplicar, hay un pistón donde yo puedo empujar con cierta fuerza y hay cierta área. Cuando yo empujo aquí con esa fuerza sobre el pistón, eso aumenta la presión. El aumento de presión que yo hago acá lo siente simultáneamente todo el fluido a la vez. ¿Okay? Entonces todo el fluido siente el mismo aumento de presión. Entonces, si yo quiero comparar el punto I, que es este, con el punto O, que es este de acá, yo quiero comparar esos dos puntos, lo que me dice el principio Pascal es que la presión en el punto I, o el aumento de presión en el punto I, va a ser igual al aumento de presión en el punto O. ¿Vale? Es decir, pero hay toda una maquinaria ahí de por medio, hay una válvula y todo, si no importa. El aumento de presión en el fluido en un lugar es igual al aumento de presión del fluido en el otro. ¿Y por qué esto es útil o de qué nos sirve esto? Bueno, vea que en el punto I tengo una fuerza I como un área I. Entonces tengo una fuerza I dividido entre un área I. En el punto O va a salir entonces una fuerza O dividida entre la área O. ¿Ok? ¿Y de qué sirve esto? Bueno, de muchas cosas. Podemos hacer el ejemplo del carro. Supongamos que esto es una prensa hidráulica que va a levantar este carro. Démosle números a esto. El carro tiene una masa de 1200 kilogramos, ¿sí? 1.2 toneladas, es un peso común para automóviles. Digamos que el área O tiene un tamaño de, pongámosle 2 metros cuadrados. Y digamos que el área I tiene entonces un tamaño, pongámosle un tamaño de, qué sé yo, 0.5, 0.5, sí. Metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, yo quiero saber, bueno, ya que hay esos datos, ¿qué es lo que ando buscando? Bueno, mi pregunta es, ¿cuánta fuerza tengo que poner? O mejor, cambio la forma de preguntar. ¿Con cuánta fuerza tengo que empujar el lado I para levantar el carro? ¿Okay? Esa es la pregunta. Entonces estoy buscando cuál es la fuerza I. Ya conozco el área I, conozco el área O. La fuerza O, bueno, la fuerza O tiene que ser al menos, ¿verdad? Como mínimo, la fuerza que yo quiero que se genere en O, tiene que ser el peso del carro. Es lo mínimo que yo necesito. Si hago una fuerza I que me genere una fuerza O más grande que esta, listo, ya levanté el carro. Entonces, como mínimo, la fuerza O tiene que ser el peso del carro. Entonces, despejando acá del principio Pascal,
Simplemente tengo que pasar el área I a multiplicar. ¿Sí? Excelente. Sustituyo los valores, ¿verdad? Entonces tengo la fuerza O es 1200 kilogramos por 9,8, el área I es 0,5, el área O son 2. ¿Sí? ¿Cuánto les da esto? Profe, me dio 2940. 2940 newtons. Hagamos una cosa, dividamos 2940 y lo voy a dividir entre 9,8. ¿Cuánto le da? 300, profe. 300 kilogramos. Entonces, si yo pongo 300 kilogramos en este otro lado, levanto 1200 kilogramos en el lado O. ¿Okay? Entonces, vean que puedo multiplicar un montón la fuerza, por así decirlo, ¿verdad? Entre comillas. Y multiplico mucho la fuerza y lo cual lo hace muy ventajoso. ¿Por qué? Porque entonces es fácil mover los pesos del lado derecho, ¿verdad? Del lado I, perdón, del lado izquierdo, del lado I, para poder levantar algo mucho más grande. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el volumen que se mueve es el mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde queda un pero, porque el volumen aquí tiene que ser, va a ser una altura enorme, lo que tengo que mover, para poder levantar el mismo volumen del otro lado. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto tiene sus peros, pero bueno. ¿Dudas con el principio Pascal? ¿Y cómo se aplica? Hasta el momento no, profe. Perfecto. Ok, entonces, avancemos un poco más. Por aquí yo había copiado otra imagen del libro que me parecía importante. Que se copió enorme. Un segundo. Esta imagen del libro, entonces, de lo que nos habla es sobre diferentes instrumentos para medir la presión. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos entonces varios instrumentos. Por ejemplo, de izquierda a derecha, el primero es un manómetro de tubo abierto. Así era como se medía la presión históricamente. Igual, por ejemplo, para medir la presión sanguínea, antiguamente se usaba esto. Eran unos aparatos enormes. Y usaban un tubo abierto y entonces tiene cierto fluido acá, en ese tubo en forma de U. Y entonces aquí tengo cierta cámara como un gas. Ese gas empuja el fluido, ¿verdad? El tubo está abierto, entonces la atmósfera empuja el fluido por el otro lado, ¿verdad? Y llega a un punto en donde se equilibran. Y entonces la presión dentro del gas va a ser esta altura H, ¿verdad? La diferencia entre donde queda el fluido de un lado y donde queda el fluido del otro. Eso va a ser la altura del fluido, ¿verdad? De rho GH, más la presión atmosférica que empuja del otro lado. Esa es la presión absoluta, ¿verdad? Que hay aquí adentro para el gas. ¿Okay? Eso es una forma de medir la presión. Y me da la presión absoluta porque estoy considerando todo. Estoy considerando que la atmósfera empuja, estoy considerando que ahí está ese otro gas, ese otro fluido, ¿verdad? El líquido este que está en el tubo. Normalmente era mercurio porque es muy denso. Y sí, es una forma como un manómetro.
Hay otras, por ejemplo, no sé si han visto esos que parecen un lapicito que se usa para medir la presión de los neumáticos del carro. Ahí yo lo que quiero es ver solamente la presión de dentro del neumático. Entonces, el lapicito funciona de la siguiente manera. Aquí tiene una válvula que usted la pone y la conecta con la válvula del neumático. Al conectarla, entonces sale el gas del neumático y empuja, para que aquí en un recinto empuja un pistoncito. Ese pistoncito tiene cierto resorte, lo empuja también la presión atmosférica por el otro lado. Y con eso entonces usted gradúa cierta escala, ¿verdad? Y entonces esta escala y me da una presión que yo llamo manométrica. ¿Por qué? Porque para esta escala yo estoy quitándole, ya yo le quité el hecho de que esté la presión atmosférica ahí empujando. Para yo agarro la presión absoluta y le resto la presión atmosférica y me da la presión manométrica. ¿Okay? ¿Qué es la presión manométrica? Es la presión que está dentro del fluido, ¿verdad? Y normalmente la presión manométrica uno la utiliza cuando uno tiene un sistema cerrado, por ejemplo, a nivel sanguíneo. La sangre es un sistema cerrado, ¿verdad? No hay ningún tubo, no hay ninguna terminación, una vena que esté ahí abierta a la atmósfera y que la atmósfera empuje por ahí, no, ¿verdad? Todo el sistema circulatorio es un sistema cerrado y listo, por ahí, la atmósfera no empuja por ningún lado, empuja al resto del cuerpo, pero no empuja al fluido como tal. Entonces, yo lo que quiero ver es la presión del fluido como tal, solo el fluido. Entonces, lo que hago es quitarle la presión, la presión atmosférica a la presión absoluta. ¿Okay? Otro aparato para medir la presión es el barómetro, que es este último de acá. Lo que tengo es un recipiente con algún fluido, normalmente era mercurio porque es muy denso, y un tubito ensayo o también podría ser un vaso capilar, ¿verdad? Un tubito muy delgado, lleno también de mercurio. ¿Okay? Completamente lleno y lo vuelco de manera tal que no se riegue. ¿Okay? Y lo pongo totalmente vertical. Ahora, ¿por qué no se riega? Bueno, no se riega porque la presión atmosférica es tan alta que empuja todo el fluido y sostiene esa columna ahí, ¿verdad? Si la presión atmosférica disminuye, la columna disminuye porque ya no hay nada que la empuje hacia arriba. Aquí arriba se forma una burbuja que tiene vacío y vapor de mercurio, ¿okay? ¿Verdad? Porque como había vacío, ¿verdad? Yo tenía el tubito está completamente lleno de mercurio cuando yo lo vuelco, entonces lo que aquí es vacío y no hay nada que me empuje el mercurio, entonces el mercurio puede evaporarse más sencillamente, entonces hay como cierto vapor de mercurio ahí, pero para efectos prácticos lo que hay ahí es vapor, perdón, vacío. Y entonces, según cuál es la altura de esa columna, ¿verdad? Desde el nivel del mercurio hasta arriba, cuál es la columna, ¿verdad? ¿Cuál es la altura de esa columna? Puedo calcular la presión atmosférica. El barómetro es utilizado sobre todo para eso, para calcular la presión atmosférica, ¿okay? Según qué tan alta la columna de mercurio es. Eso es interesante porque entonces aquí, gracias a esto, podemos entender un poco mejor por qué hay muchas unidades de presión. Y es que en eso, tal vez este es uno de los temas más enredados en ese sentido. En cuanto a unidades de presión, tenemos, por un lado está el sistema internacional, ¿verdad? El sistema internacional entonces usa el Pascal, donde un Pascal es un Newton sobre metro cuadrado. ¿Okay? Esa es la unidad básica con la que empezamos a estudiar esto, del sistema internacional. También hay que recordar el sistema inglés, ¿verdad? Que sigue estando por ahí, sigue siendo importante. El sistema inglés usa lo que se llama PSI. Una PSI es lo mismo que decir una libra por pulgada al cuadrado. Pound squared inch, ¿verdad? Eso es el sistema internacional. Y cuando lo quiero convertir al sistema internacional, cada PSI, ¿verdad? Un PSI son 6.595 pascales. ¿Okay? Esa es la forma de convertirlo. El PSI sigue siendo muy importante, tanto así que no sé si ustedes manejan, o bueno, si conocen a alguien que maneja, espero que sí,
Y no sé si los han escuchado cuando uno va a la gasolinera y pide que le revisen las llantas, a uno le dicen, ¿qué? En 30. Y usted le dice, sí, en 30. Usted le dice 25. Usted le dice 35. Qué sé yo, no sé qué le diga a la persona que usted conoce o qué es lo que usted dice. Depende en realidad del auto que usted tenga y cuál es la indicación del fabricante. Pero ese 25, ese 30 que uno le dice al muchacho de la gasolinera es PSI, 30 PSI, 25 PSI. Eso lo seguimos midiendo con PSI. Muchos aparatos de medición de presión vienen en PSI porque es lo que usan en Estados Unidos y bueno, seguimos siendo colonia. Yay. Pero bueno, es otro tema. Esa es otra unidad de la unidad inglesa. Ahora, hay ciertas unidades históricas que seguimos usando porque, no sé, porque sí, y no hay otro motivo. Por ejemplo, en salud, todo el área de salud sigue usando los milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque estos aparatos usaban mercurio, porque el mercurio es muy denso, entonces la columna se hacía pequeña. Hacer un barómetro para medir la presión atmosférica con agua, la altura se hace de 10 metros, más o menos. Con mercurio es solo 1 metro, son como 75 centímetros por ahí. Entonces, usar mercurio tiene mucho más sentido. Entonces, históricamente se usó mucho el mercurio, ¿verdad? Y entonces en salud lo siguen usando. De hecho, cuando usted le dicen la presión, ¿verdad? Pues la presión normal de una persona tiene que ser 120 sobre 80, ¿verdad? Esos 120 son milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Que ahí podemos hablar un poquito de eso, un poquito más, solamente déjenme terminar esto. Por cuestiones históricas, el milímetro de mercurio viene del barómetro, que el barómetro lo inventó un tipo llamado, bueno, de apellido Torricelli. Entonces, también al milímetro de mercurio, por ahí en libros viejos se le dice Tor, de Torricelli, que fue el tipo que lo inventó. Entonces, si ven Tor por ahí, son milímetros de mercurio. Y si hacemos la conversión con el sistema internacional, un milímetro de mercurio son 133.33333 pascales. Entonces, pasar ese 180 pascales va a quedar un número horrible y queda como 1000, 18.000 o algo así, no sé, es horrible. Entonces, nadie lo quiere usar, nadie lo va a usar en pascales. Ya todo el mundo sabe que es 120 sobre 80. Si usted está por arriba de eso, tiene hipertensión. Si está por debajo de eso, tiene hipotensión, ¿verdad? Entonces, ya todo el mundo sabe 120 sobre 80. Por ahí podemos hacer una pausa aquí para la gente de salud, o bueno, para cualquiera que le interese, qué es ese 120 y ese 180. Aquí sí se los muestro directamente el libro tiene aquí esta imagen. Tiene que ver con el bombeo de la sangre, ¿verdad? La sangre es un líquido viscoso, entonces el corazón necesita empujarlo con mucha fuerza para que salga y llegue a todo el cuerpo. Entonces, como tiene que empujarlo con tanta fuerza, hay un pico de presión. Hay un punto en donde la presión a nivel sanguíneo tiene su valor máximo y eso es lo que se llama la presión sistólica, cuando el corazón empuja, ¿verdad? Luego el corazón tiene que relajarse, ¿verdad? Para succionar la sangre que viene, se relaja y entonces al relajarse llega un punto en donde de relajamiento, no sé cómo decirlo, mínimo, donde la presión bajó por completo y ese es el punto diastólico, ¿verdad? Donde se calcula la presión diastólica, ¿verdad? Que es la mínima presión a la que llega el corazón. Entonces, ¿cuánta es la presión de la sangre? Bueno, depende en qué momento usted la vea, pero está entre esos dos valores. La presión en la sangre tiene como mínimo el valor diastólico y tiene como máximo el valor sistólico, ¿verdad? Que tiene que haber esa diferencia para poder jalar la sangre porque la sangre es viscosa, entonces pierde velocidad. Y sí, ¿qué afecta la presión diastólica y sistólica? Un montón de cosas. El simple hecho de levantarse rápido le altera la presión. Alterar la presión es la cosa más sencilla que hay sobre la faz de la Tierra. Entonces, realmente para ver si usted tiene hipertensión y eso, tiene que hacer la medición bajo los estándares médicos, que personalmente no me los conozco. Creo que hay que estar como sentado en reposo unos 20 minutos como mínimo y no sé qué otras cosas. Entonces, si quiere saber si tiene hipertensión, vaya al médico.
Pero así es como funciona, ¿verdad? La diastólica es la presión mínima cuando el corazón se relajó por completo. La sistólica es cuando el corazón empujó toda la sangre para que fuera al cuerpo. ¿Okay? Y es interesantísimo, el corazón tiene ciertas válvulas que le permiten que cuando empuje la sangre no se regrese. Súper interesante. Pero bueno, eso lo verá, supongo que la gente de odonto cuando vea anato y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso era un paréntesis de la presión en los milímetros de mercurio. Siguiendo aquí con las unidades, no hemos terminado. Históricamente, ¿verdad? Esto ya es por tradición. Si uno ve, no, antes de ver esta, primero hay que ver lo que usan los químicos. Los químicos no les gusta el sistema internacional por algún motivo. No, yo entiendo por qué no les gusta. En química, en física también, pero sobre todo en química, a ellos les gusta utilizar una unidad propia llamada atmósfera, una atmósfera de presión, que eso sería la presión equivalente que hay en una atmósfera, que es 101.325 pascales, ¿verdad? Entonces los químicos, como todo lo hacen a presión atmosférica, ¿verdad? Porque todos los tarritos están abiertos, ¿verdad? No, es rara a la vez que un químico hace todo un sistema aislado con un montón de tuberías complicadas para hacer su reacción. Normalmente las reacciones químicas se dan abiertas a la atmósfera. Entonces la presión que tiene eso es la presión atmosférica. Entonces, para no estar escribiendo 100.325 cada vez que hacen un cálculo, ellos dicen, claro, calculémoslo con presión atmosférica. Y calculan con 1. ¿Verdad? Pero simplemente lo que hacen es un cambio de unidades y usan la unidad atmósfera. Una atmósfera de presión es la presión que se siente a nivel de mar. Ahora, esto, si yo lo pongo en notación científica, eso es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Okay. Y entonces, por una cuestión tradicional, ese 10 a la 5 quedó como la presión atmosférica, ¿verdad? Porque es 1,01, es casi 10 a la 5, ¿verdad? Hay un poquito más ahí, pero es muy poquito comparado con 10 a la 5. Y bueno, a ese 10 a la 5 se le llama un bar. ¿Por qué bar? Por barómetro. Entonces, se decía, bueno, ¿cuál es la presión que mide el barómetro? Digo, unos 10 a las 5 pascales, más o menos, ¿verdad? Entonces, por ahí si les aparece el bar, no es para ir a tomar, es 10 a las 5 pascales. Y estas son las unidades de la presión. Y dependiendo de lo que usted está haciendo, así sale. Aquí estamos en física, por eso todo lo relaciono con pascales, porque nosotros en física vamos a usar pascales. Pero es importante que ustedes sepan que existen todas esas otras que se usan en otros contextos y que van a aparecer en los ejercicios, ¿okay? Y que sepan cómo cambiar de un lado al otro. ¿Okay? ¿Dudas con las unidades de la presión? ¿O con algo que hayamos visto hasta el momento? Todo muy sencillo. Sí, pero hasta el momento todo bien. Perfecto. Por último, cerramos el capítulo 9 con la sección 3. No lo vamos a estudiar por completo. Nos vamos a quedar en la sección 3. La sección 3 tiene que ver con flotación, ¿verdad? Yo creo que todos están acostumbrados a esto. Todo el mundo se ha metido en una piscina, pienso yo. O si no se ha metido en una piscina, ha llenado algún tarro con agua y ha visto que hay cosas que flotan, ¿verdad? No todo se hunde, hay cosas que flotan. Y ahora, si flota es porque algo lo empuja hacia arriba, ¿cierto? Porque la gravedad lo empuja hacia abajo. Entonces, si está ahí flotando es porque algo lo está empujando hacia arriba. Pues resulta que el fluido empuja hacia arriba. Ahora queda la pregunta, ¿cómo empuja el fluido hacia arriba? ¿Con qué fuerza empuja el fluido hacia arriba? Entonces, veamos eso. Entonces, supongamos que tenemos aquí un tarrito con algún fluido cualquiera. Digamos que eso es agua. Aquí tengo agua. ¿Sí? Ahí tenemos agua. Para ver cómo funciona esta cuestión de la fuerza de flotación, vamos a imaginarnos entonces que aquí hay alguna figura dentro del agua. Vamos a imaginarnos, qué sé yo,
Voy a dibujar aquí esa figura. ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso es como un frijol, más o menos. Ahorita vamos a ver qué se parece a un frijol. Eso es un frijol, o es agua con forma de frijol. ¿Ok? ¿Por qué le puse esa forma? Porque quiero que tenga una forma ahí cualquiera. No quiero que sea algo simétrico. No me interesa que sea simétrico. Lo que me interesa es que hay una región, un volumen de agua, que es ese que estoy ahí señalando, que vamos a estudiar. ¿Ok? Si yo pregunto, bueno, ¿qué fuerzas experimenta ese espacio dentro del agua? Bueno, ese espacio dentro del agua que tiene forma de frijol, o que yo digo que tiene forma de frijol, tal vez ustedes no lo ven, pero no importa, va a tener su peso hacia abajo, ¿verdad? Él va a experimentar su peso, ¿verdad? Que claramente va a ser m por g, muy bien. Y va a haber alguna otra fuerza que va a ser la fuerza con la que el resto del agua lo está empujando hacia arriba. ¿Okay? Esa fuerza con la que el resto del agua lo empuja hacia arriba no la conozco. Le voy a llamar fuerza empuje. ¿Qué? No voy a llamar así, fuerza empuje. ¿Okay? No la conozco. Pero yo sé que tiene que existir. ¿Por qué? Porque esa región de agua no se está hundiendo, no está flotando, está ahí en equilibrio. Si está en equilibrio, ya vimos que por la primera ley de Newton, si el peso está para abajo, tiene que haber alguna otra fuerza hacia arriba que lo detenga. ¿Ok? Entonces, por primera ley de Newton, ¿verdad? Yo digo, ok, la fuerza empuje va hacia arriba, menos el peso va hacia abajo, eso es igual a 0. Aplico la primera ley de Newton. De aquí yo despejo, entonces, aquí voy aplicando la primera ley de Newton. Vean que no hemos salido de mecánica, las leyes de Newton siguen por ahí. Despejo aquí, esa fuerza desconocida, va a ser igual al peso del agua, pero yo les dije que yo no quiero usar masa, porque estoy con fluidos, si usa la masa es tedioso, porque tengo que ver cuánto fluido hay. No, cambiamos esto por lo que les dije que íbamos a estarlo cambiando. Entonces, en vez de masa, usemos la densidad por el volumen por G, ¿verdad? Pero esta es la densidad del agua. ¿Qué pasó ahí? Esta es la densidad del agua. ¿Okay? Hay que tener eso muy claro. Esta es la densidad del agua y eso siente esa fuerza empuje. Y ese es el volumen de ese objeto que está sumergido. Entonces voy a decir que es el volumen sumergido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo agarro esto mismo? Voy a quitar la primera ley de Newton por el momento. Ya yo sé cuánto es esa fuerza empuje. ¿Ok? Puedo quitarlo. Y esa fuerza empuje es esto de acá. Y esta misma figura, exactamente la misma, yo agarro la figura de agua y la quito. Y eso lo lleno con le pongo ahí un frijol. Y ahora ustedes van a ver porque yo digo que eso es un frijol. Si se lo pone así como rojito y esta parte aquí es blanca. Ahora sí ven el frijol. Bueno, no importa. ¿Qué fue lo que hice acá? Agarré esa figura y exactamente calcé un frijol que tenía exactamente esa deformación, esa forma así tan rara y lo puse ahí. O sea, quité el agua que estaba ahí y en su lugar puse ese frijol. Ahora, este frijol va a sentir otro peso, ¿verdad? Ese es el peso del frijol. ¿Verdad? Tiene la masa del frijol y por G. Aquí yo tenía la masa del agua, ¿verdad? Eso fue lo que cambió. Pero si yo me pongo a ver la fuerza empuje dependía del volumen. Como yo estoy cambiando el volumen de agua por un frijol que tiene exactamente la misma forma, tiene el mismo tamaño, tiene el mismo volumen. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces ahora cuando yo vengo y hago la suma de fuerzas, entonces me queda la fuerza empuje, que es la misma de antes, menos el nuevo peso, y ahora no sé. Hay frijoles que flotan, hay frijoles que se hunden.
¿Cómo sé cuál es este? Tengo que verlo. Ok, aquí tengo dos opciones. Opción número 1, flota. Y esto es igual a 0. Opción número 2, se hunde o se mueve hacia arriba y esto es igual a masa por aceleración. Okay. Tengo dos opciones, entonces no puedo decir nada de antemano. ¿Ok? ¿Qué sí puedo decir tranquilamente? Esa fuerza empuje sigue siendo la misma fuerza empuje que calculamos antes. La densidad del agua por el volumen que está sumergido, ¿verdad? Por la G. ¿Ok? Y entonces ahora sí, veamos qué es lo que pasa. Bueno, para ver, entonces tengo tres opciones. Dios de asos. Tengo tres opciones. Veamos opciones una a una. Opción número 1. Opción número 1. ¿Okay? Yo agarro esto. Voy a cambiar masa por la densidad del frijol. ¿Verdad? Por el volumen del frijol. ¿Okay? La opción número 1 es que esto sea igual sí, pongámoslo así, al negativo de la masa del frijol por la aceleración. Esa es mi primera opción. O sea, ¿qué estoy diciendo en esta opción? Estoy diciendo que, bueno, tengo varias cosas que decir. Primero, en este caso, todo el frijol, bueno, en este caso es un frijol, pero puede ser otra cosa, no sé, se me ocurrió que fuera un frijol y listo. Pero puede ser cualquier otra cosa. En este caso, todo el frijol está sumergido. ¿Okay? Eso es lo primero que tengo que notar. Entonces, el volumen del frijol va a ser igual al volumen sumergido. Ahora, esos dos volúmenes coinciden porque todo el frijol está sumergido. Ahora, si solo una parte del frijol está sumergida, bueno, yo tendría que ver cuál es esa parte. Ok, entonces aquí esto se va a cambiar. Bueno, no, todavía no va a cambiar. Entonces, voy a dejar de distinguir cuál es el volumen del frijol y cuál es el volumen sumergido, y entonces simplemente voy a decir que esto es volumen. De este otro lado, entonces tengo esto. Okay. Entonces, del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo al igual voy a sacar entonces a factor común el volumen y la gravedad. ¿Okay? Entonces, lo que se puede hacer negativo es este paréntesis. ¿Okay? Esto es lo único que me puede dar ese negativo. Si ese negativo es así, es porque el volumen, la densidad del frijol es más grande, ¿verdad? Porque entonces tengo la densidad del agua, que es 1000. La densidad del frijol va a ser más grande, entonces cuando hago esta resta me queda un valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La densidad del frijol o del objeto, ¿verdad? Aquí cuando hablo de frijol hablo de algún objeto, en general cualquier objeto, es más grande que la densidad del agua, ¿verdad? Y aquí cuando hablo de agua hablo de cualquier fluido, ¿verdad? Fluido. Usted lo puede cambiar por miel, por aceite, por lo que usted quiera. Entonces tengo eso. Si la densidad del frijol es más grande, o del objeto es más grande que la densidad del fluido, el resultado es negativo. ¿Qué significa que el resultado sea negativo? Bueno, si el resultado es negativo, ¿hacia dónde es que se iba lo negativo? ¿Hacia dónde se mueve lo negativo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si el resultado es negativo, es porque se mueve hacia abajo, o sea, se hunde. ¿Ok? Entonces, esa es la primera opción. El frijol se hunde. ¿Por qué? Porque la densidad del frijol es más grande que la densidad del agua. Y entonces, cuando yo aplico las leyes de Newton, el resultado es negativo, o sea, la aceleración va para abajo, o sea, se hunde. Esa es la opción número 1. ¿Ok? Veamos la opción número 2.
La opción número 2 es parecida, pero es que sea 0. O sea, si es 0, quiere decir que flota donde está. Ahí donde está, se queda ahí quedito. No se mueve. Se queda ahí quedito. ¿Okay? Y tenemos entonces que en este caso, igual todo el frijol está sumergido. Esto aquí lo voy a recordar. ¿Okay? Todo el frijol está sumergido, entonces si yo lo reacomodo, ¿verdad? Tengo que los dos volúmenes son iguales. Paso esto al otro lado del igual. Y mando a dividir el VG. Y entonces necesariamente llego a esta conclusión. La densidad del objeto, o sea, el frijol, es igual que la densidad del agua. Por eso el frijol se queda ahí donde está. Y listo. Porque tiene la misma densidad del agua. Entonces, el agua que está alrededor empujando, no sabe si lo que está empujando es agua o que lo que está empujando es frijol. Porque ese frijol tiene la misma densidad que tenía el agua. Entonces, el agua alrededor ni se da cuenta. Se queda ahí flotando. Es el caso número 2, que es un caso ocurrido. Y luego tengo la opción 3, que sería agarrar esta de acá, pero en positivo. Si es en positivo, ¿verdad? Sigamos con que todo el frijol esté sumergido, o en este caso vamos a analizar mientras todo el frijol esté sumergido. ¿Okay? Va a llegar un punto en donde no todo el frijol esté sumergido. Vamos a ver eso. Entonces, ya que estamos en ese caso, por el momento todo el frijol está sumergido, el resultado es positivo. Entonces, si me fijo en este paréntesis, quiere decir que la densidad del agua, o sea, el fluido, es mayor que la densidad del frijol, o sea, el objeto. Aquí hablo de frijol, pero una vez más usted lo cambia por lo que quiera, ya sea un bote, qué sé yo, una persona. Ok. Cierto, entonces tenemos esas tres opciones. Y según lo que esté pasando, así es como podemos escoger si es masa por aceleración negativo, masa por aceleración positivo o si da cero. ¿Verdad? No puedo decir cuál ley de Newton estoy usando. Puedo usar la primera o la segunda en su parte positiva, la segunda en su parte negativa. ¿Verdad? No puedo escoger de antemano. Tengo que ver qué sucede, cuál es la densidad de cada uno y ver qué pasó ahí. ¿Okay? Puede ser que me digan que el objeto esté flotando. Hay una cuarta opción. En opción 4. ¿Cuál es la cuarta opción? La cuarta opción es parecida a la 2, pero es diferente. Y esta cuarta opción es que solo una parte del frijol está sumergida. Sumergida. Pero flota. ¿Okay? O sea, hay cierta parte del frijol que está dentro del agua, no toda la parte no todo el frijol está dentro del agua. Entonces ahí sí necesito ver cuál es esa relación entre el volumen sumergido y el volumen del objeto. ¿Verdad? El objeto va a tener cierto volumen, pero solo una parte de ese volumen está sumergido. ¿Verdad? Pero igual la suma da cero. ¿Por qué? Porque está flotando. Se queda ahí en la superficie. Qué sé yo, la mitad del frijol está debajo del agua, la otra mitad está arriba. Bueno, ok, entonces el volumen sumergido es la mitad del volumen del objeto. ¿Okay? Sí. Pero vean que en todos los casos, la fuerza de empuje con la que el agua empuja, siempre lo calculo igual. Densidad del fluido, en este caso es agua, la cantidad de volumen que está sumergido. En los tres casos anteriores era todo el volumen. En este caso, no sé, puede ser una parte, puede ser solamente un tercio, una cuarta parte, una quinta parte, qué sé yo. Y bueno, siempre está la G ahí por medio. ¿Ok?
Entonces ven que aquí regresan a la ley de Newton. Espero que estén en paz con ese tema. Si no están en paz con ese tema, bueno, me avisan y vemos qué hacer. ¿Dudas con esto? No, profe. Profe, Dígame. la fórmula de la opción 2 y la 4 es la misma, ¿verdad? Solo con el frijol todo sumergido o con el objeto todo sumergido y el otro flotando. Exacto. ¿Verdad? Ok. En la opción 4, si lo tuviera que dibujar, lo que yo tengo es que el frijol está aquí. Esperen un segundo. El frijol está acá. Entonces hay una parte del frijol que está por debajo del agua. Yo como aquí así. Esta parte de aquí está por debajo del agua. Entonces, vamos ahí. ¿Ok? Mientras que la otra parte no. Entonces, eso está afuera y entonces la fuerza empuje sigue estando ahí, pero solamente contempla esa parte del volumen que es igual al, perdón, solo contempla el volumen que está dentro del agua. O sea que si el ejercicio fuera con un barco, yo tendría que usar eso, digamos. Ajá, un barco es este caso. No, démosle vuelta al frijol, probablemente. Entonces un barco, más bien, un segundo. Un barco probablemente yo lo que tenga es como una figura así. Y entonces hay cierta parte del barco que está debajo del agua, pero no toda. ¿Verdad? Entonces tengo que ver cuál es esa parte del barco que está ahí abajo, porque esa parte del barco es la que me va a decir cuánto es el volumen que uso. Ok, gracias. Con gusto. Ahora, el peso sigue ahí aplicando siempre. Ese no desaparece. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Estamos, entonces. Si estamos, si no hay dudas, la clase que haré por acá, yo les subo ahorita el video. También les paso ahorita el archivo de esto. Y el jueves, una vez más, los invito a que vengan para resolver ejercicios. Los que quieran. Nos vemos. Vamos, profe. Gracias, Por ahí, profe. gracias. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.